hablar un poco, que lo que me parece a mí interesante, esta idea de un poco de Samuel, lo que dice ahí en el capítulo 13, yo lo titulé el mensaje Malas decisiones. ¿Sí? Si ustedes leen todo Samuel, nosotros ya habíamos leído un poco el llamamiento de Samuel en el capítulo 3, en el capítulo 4 vemos que los filisteos toman el arca, mueren los hijos de Elí en esa batalla, muere Elí en el capítulo 4, al enterarse que se perdió el arca, dice que se cae para atrás y se muere. El 5, el 6, hablan de la devolución del arca, qué pasaba que los filisteos tenían el arca, cómo le iban, qué le salía, le salían tumores y todo esto, y lo devuelven. A partir del 7 habla de las victorias de Samuel. En el capítulo 8 ya hace un salto grande, pasa de Samuel joven a Samuel grande, muy rápidamente, y se dice que los israelitas piden un rey, y el rey que piden es porque los hijos de Samuel no eran como Samuel, eran personas corruptas y todo esto, ¿no? Y piden un rey, y aparece en este pedido del rey, donde Samuel medio discute con ellos este tema, aparece el capítulo 9, aparece Saúl. Saúl, personaje paradigmático en la vida de la palabra de Dios, ¿no? Entonces nosotros nos encontramos que Saúl tiene experiencias místicas, tiene experiencias de arrebatamiento espiritual, tiene experiencias de profetismo, tiene experiencias que son realmente impresionantes en el contexto que él está viviendo. En el capítulo 11 vemos que Saúl conquista una ciudad. En el capítulo 12, Samuel se despide, dice, bueno, yo me despido, si le debo a alguien, díganme. Medio como diciendo, pero si ustedes hacen... Y en el 13 pasa algo que es el clic de la vida de Saúl. Por eso yo hablo de las malas decisiones. Cuando ustedes leen el capítulo 13, versículo 1 al 6, yo voy a leer solamente 6 y 7, pero comento algunas cosas. Ahí nos cuenta la Biblia que Saúl tenía 32 años cuando comenzó a reinar Israel, y su reinado duró 42 años. Que él tenía 3.000 soldados, 2 estaban con él, Micmax y en los montes de Betel, y 1.000 estaban con Jonathan. Su ejército era un ejército de 3.000. Jonathan decide conquistar una ciudad filistea, sus enemigos, la decide conquistar y los ataca y los destruye. Los filisteos, evidentemente, después de que Jonathan ataca y destruye, ¿qué hacen? Se proponen atacar, ¿sí? Y ellos los filisteos contaban con 3.000 carros, 6.000 jinetes y un ejército tan numeroso como la orilla del mar. O sea que ya tenían un ejército más importante. Mínimamente se cree que si los israelitas eran 3.000, ellos eran casi 12.000 soldados, un ejército mucho más grande. Y dice en el versículo 6, los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. Algunos de los hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir territorio de Gad, en Galaad. Saúl se había quedado en Gilgal, y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. La situación que enfrenta Saúl en este momento, primero, es una situación
no organizada por él, no hecha por él. La hizo el hijo. Digamos que Saúl no se quiso meter en lío, lo hizo el hijo. Segundo, ahí vemos la situación, es una situación crítica porque tanto miedo tiene la gente que se esconde. Se esconde, dice claramente, se escondían en cuevas, en matorrales, en rocas, en zanjas, en pozos, ¿no? Era el miedo. Saúl se encuentra rodeado de personas que tenían miedo, dificultad, que no iban al frente. Se encuentra con personas que no quieren avanzar. Se encuentra con personas que le tienen temor justificado porque lo que está viviendo adelante, enfrente, con el ejército enemigo es superior. Ahora, la situación va a empeorar. Está la situación que vive Saúl, pero empeora la situación cuando allí estuvo esperando, en el versículo 8, 7 días, según el plazo indicado por Samuel. Pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, empieza a tomar una decisión. Es interesante, vuelvo a decir, la situación es grave, están en guerra, están en dificultad, todos tienen miedo, el pueblo se esconde, se empiezan a desbandar, se empiezan a ir. Los soldados, Saúl se encuentra que los soldados se le están yendo el ejército de 3.000, que tienen que enfrentar a un ejército de 12.000, se está yendo, está desapareciendo. ¿Sí? Está quedando solo. Entonces, en ese momento crucial, en ese momento de cuestionamiento, en ese momento, toma una mala decisión. Porque cuando estamos en crisis, es muy factible que tomemos malas decisiones. ¿Sí? Porque la crisis nos lleva a tomar malas decisiones. Dice que esa mala decisión se vio claramente en lo que le va a decir ahí la palabra del Señor. Dice en el versículo 9, Saúl ordenó, tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. En el momento que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó. Pero Samuel le reclamó, ¿qué has hecho? Saúl le respondió, pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmax, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer holocausto. No, fíjense interesante, ¿qué es lo que hizo mal Saúl? Ofrecer holocausto. Él no debía ofrecer holocausto, no era su función. La mala decisión es ofrecer holocausto. Y cuando se encuentra con Samuel, se justifica. Y lo dice claramente la justificación. Se iba la gente. No es culpa mía, ¿eh? Yo no quería ofrecer. Pero la gente se iba. La gente se iba, se desbandaba. Después le dice que tomé esta decisión no por mi decisión propia, sino porque vos no llegabas al tiempo indicado. Es culpa tuya. Samuel, eso es culpa tuya. Porque si vos hubieras llegado en el tiempo que habías dicho, yo no hacía esto. Y tercero, los otros se habían juntado. Iban a venir a atacarme y yo no pedí la ayuda del Señor. Le echó la culpa a los religiosos. Le echó la culpa a su ejército. Le echó la culpa a otro. Le echó la culpa que lo iban a atacar y él no había cumplido con implorar al Señor. Él pudo haber implorado al Señor sin los sacrificios. Él pudo haber hecho, pero su cuestión, su mala decisión, fue porque se dejó guiar por el apuro, por la tradición de pensar constantemente cómo cumplo las pautas humanas y no las pautas de Dios. Yo siempre cuando leo este pasaje creo que acá hay un poco de culpa de Samuel, ¿no?
no Samuel de Fuentes, el de la Biblia. Samuel esperó, medio que lo hizo esperar. Yo creo que hasta el pasaje marca que estaba escondido atrás del árbol esperando que Saúl hiciera el sacrificio. Samuel, si ustedes leen la Biblia, Samuel no le caía muy simpático a Saúl, porque le había quitado su puesto. Y estaba Samuel escondido atrás esperando a ver cuándo hace el sacrificio. Cuando hizo el sacrificio, ¡boom! ¿Qué hiciste? ¿No? Eso como hacían a veces mi viejo, ¿no? Se escondían en un lugar y a ver quién le comía dulce de leche. Y alguno iba a ser. No siempre caía el mismo. Pero me da la impresión, ahí esperando el error. Pero se dejó enganchar por ese error Saúl. Saúl cometió ese error, tomó una mala decisión, se dejó apurar por la gente, por lo que hacía la gente, se dejó apurar por sus propios miedos, se dejó apurar por lo que le enseñaron religiosamente. No supo hacer lo que Dios quería. Y cuando tomas una mala decisión, tienen consecuencias malas. Dice Samuel, cuando se encuentra con Saúl, después de escuchar esta explicación, ¿no? Dice, te has comportado como un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que Dios, el Señor, tu Dios, te dio. El Señor habría establecido tu reino de Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido su mandato. Dicho esto, Samuel se fue de Gilgal hacia Gibea de Benjamín. Reinó 42 años, pero su reinado no iba a perdurar. Por no obedecer, porque no hizo caso. Llamativo, ¿no? Una sola acción de Saúl. Una sola acción. Porque este Saúl es el mismo que profetizó, que tuvo experiencias espirituales, que fue lleno del Espíritu y venció. Este mismo Saúl que fue elegido porque como sucesor, este mismo Saúl tomó una mala decisión. Y esa mala decisión le trae como consecuencia perder todas las bendiciones que Dios tenía preparadas para su vida. ¿Saben una cosa? A veces tenemos que pensar qué decisión estamos tomando y que nuestra decisión tiene una consecuencia. Nos guste o no nos guste. A veces tomamos la decisión por el apuro, por lo que me dicen otros. Che, los otros me están diciendo que haga esto. Fíjate, hay que hacerlo porque no, se van. Tomamos la decisión porque ya esperamos demasiado. Bueno, ya me cansé de esperar, ¿no? Esa famosa frase. Si no pasa en este tiempo, yo voy a decidir como yo quiero. O sea, así no funciona Dios, ¿eh? Tomamos decisiones tratando de cumplir o hacer creerle al otro que cumplimos pautas religiosas. Y lo hacemos fuera de tiempo, lo hacemos mal. Saúl no tendría que haber hecho el sacrificio. Tenía otra posibilidad. Se dejó de dominar por lo que decía la gente, por lo que hacía la gente. Cuando uno lee la historia de Saúl, es clave lo que pasa en el capítulo 13. El tomar una mala decisión que le va a llevar después a tomar muchas malas decisiones durante su vida. Cuando yo enseño esto en historia de Israel, lo primero lo que les digo es que Saúl no fue rey. ¿Sí? Saúl fue un general.
Pero además que no fue rey, porque no se utiliza el término rey. No fue rey porque él no quiso ser rey, porque su cualidad de persona es que no hizo nada para ser rey. No formó un ejército grande, no formó una capital, era endeble en su carácter, y ese endeble en su carácter no era que era un matón no, tomaba malas decisiones, se guiaba por la gente, por lo que la gente decía. Cuando uno toma una mala decisión, tiene una consecuencia negativa. Uno tiene que confiar en Dios plenamente, esperar en Dios plenamente y confiar que Él decida. Vamos a orar. Yo quería hacer algo corto, yo creo que lo hice corto, pero me parece llamativo estudiar a Saúl, ¿no? Personaje que cuando veamos a David vamos a ver que Saúl cometió menos pecado que David. Y vamos a ver que dentro de todas las macanas que hizo, no se mandó tantos grandes macanas Saúl, pero su carácter, su forma, las malas decisiones que tomó, y el nunca arrepentirse de esa mala decisión. Cuando ustedes ven que él se justifica con Samuel, nunca dijo, sí, hice mal, yo me equivoqué, la verdad, pido perdón al Señor. Se iba la gente, vos no venías, los otros estaban acá más cerca, ¿qué voy a hacer? Las malas decisiones. Y si ustedes ven, si más adelante, en el 15 ya el Señor rechaza a Saúl porque, ¿no? Vamos a leer un poco lo que pasa después. Se siguen sumando malas decisiones. La vida de Saúl a partir de este momento es una mala toma de decisiones. ¿Cómo sano cuando tomo una mala decisión? Pido perdón, me arrepiento. Porque reconozco que hice algo mal. Ahí puedo evitar seguir tomando malas decisiones. Oramos. Sea nuestro Dios, gracias por este tiempo, por tu amor, tu paciencia y tu bondad. Enséñanos a esperar que tú te manifiestes. Enséñanos a confiar en ti. Enséñanos a tomar buenas decisiones. Que tu Espíritu Santo nos esté guiando y acompañando. En nombre de Jesús. Amén.